Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este live de todos los jueves. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, a todos como entusiastas del bienestar natural. Y bueno, el día de hoy les tengo un tema muy padre, también creo que sí se los había estado anunciando, pero bueno, pues aquí se los recuerdo, es algo que nos atañe a todos y que yo creo que hemos estado a veces, muchas veces sublimándolo y no queremos aceptarlo, y es el hambre en relación con las emociones que tenemos. Muchas veces relacionamos el hambre con algo que estamos viviendo a nivel sentimental, a nivel emocional, cuando en realidad pues nosotros tenemos que comenzar a verlo como algo físico y bueno, algo fisiológico, algo que es necesario nada más para la supervivencia, para pues estar el bienestar. Pero cuando nosotros agarramos esta hambre y la empezamos a confundir con algún tipo de saciedad por tener ansiedad, depresión, enojo, tristeza y muchas otras emociones que no manejamos de la mejor manera, pues entonces es cuando empezamos a darnos esos atracones o cuando empezamos a darnos esos, digamos, bueno, todas las formas de comer de una mala manera, que son, por ejemplo, querer frituras, querer harinas, querer algo muy dulce. Inclusive también está muy relacionado con algún tipo de adicciones, pero bueno, este es otro tema muy diferente, pero el día de hoy sí quiero platicar con ustedes sobre este tema en específico, que es lo que en relación directa con el hambre y las emociones que tenemos. Entonces, bueno, ¿por qué se me hizo importante, se me hizo interesante? Pues yo quisiera platicarles un poquito sobre lo que fue mi vivencia propia. Yo estaba muy enfocada a que cuando tenía hambre, pues mi subconsciente me decía que pues tenía que comer porque si no iba a pasar algo malo, pero yo no lo relacionaba de esa manera. Entonces yo recuerdo que cuando era niña, pues mi papá me dijo un día que él se tuvo que ir a trabajar lejos porque para que nosotros tuviéramos que comer. O sea, así tal cual. Entonces yo les dije, yo me quedé como con ese pensamiento y la verdad es que de manera subconsciente se te queda grabado. Y entonces yo decía, ah, bueno, es que yo tengo que comer porque mi papá se tuvo que ir, ¿no? O sea, era como que lo que yo relacionaba. Entonces, a la hora de que yo relaciono esto, es cuando me doy cuenta a raíz de varias cosas que estuve pasando ahora, estuve convaleciente y que estuve un poquito mal y pues que no podía comer de la mejor manera y que bueno, me di cuenta que yo tenía mucha hambre, pero pues no era como que me fuera a morir, ¿no? O sea, uno siempre dice, ay, muero de hambre. Y entonces el subconsciente dice, no, pues come porque si no te vas a morir, ¿no? O sea, conscientemente hacemos hacemos esta relación y entonces cuando decimos, no, pues es que come porque si no te vas a morir de hambre. Cuando tenemos unas reservas, como ahora que está muy de moda el ayuno intermitente y que sabemos que podemos tener varias horas de ayuno sin repercusiones a nivel sistémico como tal. Y bueno, entonces yo dije, bueno, eso del ayuno que, ¿no? Entonces cuando empecé yo a hacer en algún momento el ayuno intermitente, yo decía, bueno, pues es que el hambre realmente, pues sí, pero pues estás hidratado, tienes tus reservas, está diseñado el ayuno intermitente para que empieces a consumir primero esas células que están cambiando en su ADN, que están cambiando en una formación errónea, ¿no? En su multiplicación errónea. Entonces, el ayuno intermitente no es nada más para hacer dieta y bajar de peso, dieta, entre comillas, y bajar de peso, sino que es para que nosotros empecemos a eliminar o a quitarnos esas enfermedades crónicas o a disminuir la probabilidad de presentarlas, incluso una formación de algún tumor por este cambio de las células hacia malignidad. Esa es algo que se ha estudiado mucho ya por varios años y que ya se ha demostrado que, bueno, para esto ayuda. Entonces, a raíz de que hago eso y que después pasa esto de mi cirugía aquí dental y que bueno, pues no podía comer todo y que se me dificultaba mucho comer, entonces yo en mi pensamiento decía, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer?
Entonces, si tengo hambre, tengo que comer. Entonces, recordaba lo del ayuno intermitente y recordaba esta parte de cuando mi papá me dijo eso. Y entonces empecé a relacionar y dije, es que yo siempre he relacionado el hambre con algo malo, como esa sensación de separación de mi papá. Entonces yo dije, no, bueno, pues es que el hambre es fisiológica y el hambre no es necesario que, aunque tenga hambre, pues coma a fuerza y coma cosas que se me antojan y que sé que son dañinas a mi cuerpo. Entonces era también cuando tenía esa sensación de pues algún enojo, alguna tristeza, alguna frustración. Y entonces yo quería comer así como que alguna harina, alguna fritura, algún azúcar, algo rico que me saciara esa sensación y esa emoción y me cubriera, no quería sentirla. Y entonces eso pasa cuando nosotros tenemos esa hambre emocional. No es hambre fisiológica, no es el hambre que necesitamos para nutrirnos, para cubrir las necesidades fisiológicas como tal, que es, pues, ya es cuando vemos, cuando hablamos con los nutriólogos y nos hablan de un buen, que del plato del buen comer y todo eso, y no es ese tipo de hambre, sino son hambres de atracones, de querer mucha harina, mucho azúcar, etcétera, pero es para tratar de paliar esos sentimientos, esas sensaciones. Entonces, bueno, el día de hoy yo quería platicarles un poquito de esto porque a mí se me echó muy, muy interesante cómo el solo cambiar ese pensamiento desde el subconsciente y hacerlo de manera consciente cómo nos va a ayudar a disminuir esa sensación de hambre y esa ansiedad por comer. Y decir, bueno, es que ya tengo, sigo con hambre, ¿no? Como lo que me toca, pero sigo con hambre. No, a ver, tranquilos, pues es que espera a que el cerebro mande la señal de que ya comiste. Y aprender a comer, aprender a respirar antes de comer, también es una de las terapias que, bueno, hoy lo vamos a comentar. Esta es la primera parte de dos clases que les he preparado. Y bueno, porque es demasiada información y yo no quiero quedarme solamente con una parte, entonces yo quise dividirla en dos partes. Entonces, en esta primera parte vamos a platicar el por qué, como dar unos conceptos generales, y ya en la segunda parte pues vamos a hacer como más dinámico y más esta parte de las herramientas naturales con las que nos podemos ayudar en esta parte. Entonces, bueno, yo les voy a compartir pantalla. Acá en TikTok les voy a estar leyendo un poquito y les voy a estar compartiendo lo que estamos viendo acá por Facebook. Pero bueno, es así como que súper rápido. Tampoco no los quiero entretener, pero sí quiero compartirlo porque se me hace muy, muy interesante y yo sé que les va a encantar cuando ya se los comparta. Entonces, bueno, yo soy la doctora Angélica Guerrero, soy anestesióloga y entusiasta del bienestar natural. Me encanta utilizar herramientas naturales como la reflexología, el tapping, la aromaterapia, la acupresión, etcétera. Y todas estas herramientas, pues poderlas estar implementando en nosotros mismos, que ustedes aprendan a usarlas en ustedes mismos para que puedan enseñarse a sanar desde el interior y poder mejorar su entorno, su contexto y poder ayudarse a sí mismos. Entonces, bueno, el día de hoy les voy a presentar esta parte de, del hambre o ansiedad. Entonces, ¿por qué lo relaciono con la ansiedad? Porque es uno de los síntomas que a lo mejor, una de las emociones que a lo mejor ustedes identifican de una manera mucho más fácil. No es que sea la única, pero yo sé que es una de las que utilizan o de las que más podemos aprender o ayudarnos a saber que algo está mal y que tenemos que regular algo, o sea, algo tenemos que por ahí encontrar. Entonces, ¿qué es el hambre emocional? Y entonces, como concepto, aquí yo se los platico que el hambre emocional es ese impulso de comer, no porque tu cuerpo lo necesita, lo que ya platicábamos, sino porque estás buscando un consuelo, una distracción, algo que te alivie esa emoción, ¿no? Entonces, no tiene que ver con tu estómago, porque inclusive a veces el hambre, bueno, pues sí se siente hambre. Y a veces con que tomes agua se quita esa sensación. Entonces hay que poder, hay que aprender a poderlo diferenciar. Entonces, si no, con lo que sientes en el corazón, en la mente, ¿no? Entonces, esto es súper importante y ojalá que aprendieran a diferenciarlo. Y bueno, el hambre física tiene diferencias con el hambre emocional y de una manera mucho más fácil. Por ejemplo, el hambre física, pues empiezas a tener hambre, ¿no? Ay, de repente, ay, como que ya me quiere dar hambre,
poco a poco, y el hambre emocional aparece como de repente, ay, tengo ganas de comer algo. Y es más de ganas, ¿eh? No tanto de hambre. El hambre física es que puedes esperar para que llegues a comer a tu casa. Ah, sí, tengo hambre, pues ahorita llego y como, ¿no? Y el hambre emocional es de ya. Me paro en el Oxxo y me compro algo, ¿no? A comer. Entonces, eso es como una de las partes que a lo mejor se pueden dar cuenta de lo que está pasando. La otra es que el hambre física es, aceptas varios tipos de comida, o sea, pueden ir, yo les decía, frutas, verduras, variando los tipos de carne, así como lo que les decimos en otro logo del plato del buen comer. Y para el hambre emocional, no, estamos en la despensa buscando harinas, frituras, algo con azúcar, algo dulce, chocolates, etcétera, ¿no? El hambre física es comes hasta que ya está calmada, o sea, se te está quitando el hambre y ya dejas de comer. Y el hambre emocional no puedes parar. Estás comiendo y estás comiendo y estás comiendo porque realmente pues no era hambre. Y pues después de comer no sientes culpa, o sea, porque pues del hambre física pues no sientes culpa porque es algo normal, es algo fisiológico, algo parte de la naturaleza. Y cuando es emocional, pues si hay culpa, frustración y una cadena de emociones que se dejan venir porque pues ya hicimos este atracón de cosas que sabemos que no nos nutren. Entonces, ¿por qué comemos cuando estamos tristes, solos, solas, estresados, estresadas, etcétera? O sea, ¿por qué? ¿Por qué decimos, ay, estoy estresada y empiezo con las frituras, las palomitas, los totopos? A mí me encantan los totopos. Y bueno, porque la comida se vuelve ese calmante emocional, o sea, esa sensación de bienestar, esa tranquilidad, me empieza a dar esa tranquilidad cuando no sabemos gestionar lo que sentimos. O sea, el cerebro busca una salida rápida, dice el cerebro. Yo me acuerdo que cuando como, siento rico, siento a gusto, está súper bien. Y entonces es cuando empezamos a hacer esta parte, ¿no? Comer activas sustancias químicas como la dopamina, la serotonina, que dan el placer temporal, pero no, pues sabemos que no van a resolver el fondo emocional. O sea, el fondo emocional nosotros lo tenemos que analizar. Cuando queremos cuando sabemos de manera consciente y ya desde el subconsciente lo trabajamos y dijimos, no, a ver, pues si las harinas me hacen daño, me causaron gastritis, colitis, al ratito voy a estar subiendo de peso, o al ratito voy a tener demasiada sed, sé que no voy a poder dormir bien. Sé que no voy a estar tranquila porque comí todo esto, porque me lo como, va, bueno, pues porque me da este alivio emocional, pero ¿cuál era el problema? Entonces ustedes tienen que hacer la reflexión y decir, es que, ¿sabes qué? Traía esta ansiedad por algún problema que traigo, algún pendiente, debo un dinero, la tarjeta está el tope, o me peleé con alguien, problemas en el trabajo, o tuve una discusión con un hijo, con mi hija, con mi esposo, mi esposa, etcétera. Y entonces es cuando vienen esas sensaciones de ansiedad y empezamos a hacer la relación, pero ya hasta después, ¿no? De que comimos. Entonces es ahí en donde ustedes tienen que parar y decir, a ver, ¿por qué quiero comer esto? ¿Por qué quiero comer tanta de la harina, tanto del azúcar que sé que no debo? Entonces, bueno, ahí es en donde comenzamos como a hacer esa resolución o a resolver ese fondo emocional. Entonces, el cerebro y los neurotransmisores del confort. Esto es súper importante que nosotros lo sepamos, que sepamos qué causan, cómo están ahí la relación. Y entonces cuando comemos algo rico, el cerebro pues libera la dopamina famosa que ya conocemos. Es lo mismo de cuando estamos en las redes y que estamos así en el scrolling. Y cuando estamos o vemos una serie y que la vemos un episodio tras otro, episodio tras otro, ¿por qué? Pues porque queremos toda esa prontitud, ¿no? Y el cerebro te evita la frustración porque estás alimentándolo y entonces eso es lo que pasa y entonces está liberando dopamina, ¿no? Entonces, esta es una sensación de bienestar temporal que también sucede pues con la comida, con los alimentos dulces, ricos y sobre todo estos alimentos que bueno, ya no tienen las compañías, las grandes empresas comerciales, ya nos tienen súper preparados con potenciadores del sabor, que es el glutamato monosódico, que son ciertos aceites y vegetales y grasas trans que sabemos que son muy dañinas, pero que son muy ricas al sabor porque tienen ese sabor potenciado. Y entonces para nosotros es súper dañino, súper feo, súper malo para las coronarias. Pero pues nosotros ahí estamos comiéndolo, ¿no? Porque nos sabe súper delicioso. Y entonces hace que
esta solución de la emoción mal trabajada, pues se resuelve de manera momentánea. Y entonces, ¿qué pasa? Si usas la comida como consuelo frecuente, ¿qué va a pasar? Pues se va a volver un hábito adictivo. Es como el alcohol, el cigarro, algún tipo de droga que te soluciona de manera momentánea ese problema, esa emoción, pues no está, no, sabemos que no va a ser una solución definitiva, sino temporal. Y lo mismo con la comida. Entonces hay que hacer esa reflexión de qué es lo que está pasando con nosotros cuando tenemos ese problema. Entonces, el cuerpo recuerda esa vía rápida para sentirse bien, entre comillas, y vuelve a pedirla cada vez que hay una emoción incómoda. Entonces, híjole, esto es así súper, súper interesante. Pudiéramos meternos más a fondo, pero al menos en esta mini clase quiero que se den cuenta de que ahí existe esto. O sea, no nada más los atracones son porque, ay, no, pues yo tenía hambre. Entonces, si seguimos en este papel de víctimas, de, ay, no, pues es que yo tengo problemas y pues esta es la forma de solucionar. Y ustedes mismos se dan cuenta, o sea, nosotros mismos nos damos cuenta cuando tenemos un problema y lo estamos solucionando con esa parte de querer comer y satisfacernos y tener este bienestar temporal con esta clase de comida, que es súper malísima y que, bueno, tanto daño nos hace. Así que eh, nos va, el cuerpo, el mismo cerebro va a decir, otra vez, lo voy a pedir cada vez que me sienta con una emoción incómoda, porque esta es mi solución y me vale. Y entonces el subconsciente dice, me vale, porque yo me siento bien, porque yo estoy a gusto, y entonces se la vuelve a pedírtela. Y ahí vas tú, ay, sí, es cierto, yo es que yo estoy mal y yo quiero sentir mejor, y entonces ahí va. Pero ya después viene el consciente y dice, no, pero es que acuérdate que te hace daño, vas a engordar y la culpa. Y bueno, ahorita vamos a ver ese ciclo, ¿no? Pero bueno, ¿qué emociones están detrás del hambre emocional? Así rápidamente, para no profundizar tanto, de la ansiedad es como para comida para calmar la mente, el estrés, comida para calmarla o para frenar la tensión, o sea, cuando estamos demasiado estresados, con demasiadas cosas en la cabeza y estamos ahí es para calmarnos, o sea, de repente ya el cerebro ya sabe qué tipo de comida. Cuando nos sentimos solos, como vacíos, como que sin sentido, como que así medio apáticos en la vida, pues es para sentirnos llenos. Entonces comemos para sentirnos llenos. ¿Y con qué comemos? Sobre todo son las harinas, lo que nos llena un poco más. Entonces que el pan, las galletas, esto que hace que tengamos como más sensación de saciedad en el estómago. Cuando hay aburrimiento, como comida para entretenernos, que son casi siempre algo salado, los dulces, lo que es así, que las palomitas, vamos por la nieve, cosas así, o el enojo contenido es comer para no explotar o evitar confrontar. Entonces, ¿qué hago? Pues también agarro lo dulce para evitar como que hacer ese equilibrio, pero es un mal equilibrio porque sabemos que es momentáneo. O sea, el enojo no va a desaparecer, se va a quedar ahí y pues ya ni modo, ¿no? Va a decir, pues yo te dije, pero pues ahí vas. Entonces, bueno, estas emociones no resueltas, pues bueno, buscan una salida a través del alimento. Y no nada más estas, ¿eh? Hay muchísimas más, pero les digo, nos quedaríamos aquí toda la noche platicando sobre el tema, pero bueno, está padrísimo que al menos sepan. Entonces, si nosotros vemos que existe este vínculo de las emociones reprimidas de los antojos y nos vamos dando cuenta, pues vamos a ver cuál es que cada emoción que no se expresa se va a estancar. O sea, si ustedes tienen una emoción ahí que está atrapada y no la expresan, no le lloran, no se enojan, no le gritan y no la trabajan, la van a dejar ahí guardadita. Y entonces por eso es bueno llorarla, ustedes solos, con alguien de confianza, con su familia, etcétera, pero o con su diario. Ya ven que la semana pasada hablábamos de un diario, también ahí en el diario, ¿no? Saben que tal persona me hizo una agachada y yo le dije y me dijo y se lo dije y lo saqué, pero bueno, aquí yo me lo voy a escribir porque a veces el subconsciente dice cosas que nosotros no habíamos ni pensado y entonces las escribimos. Hagan el experimento y van a ver, les va a encantar. Y entonces, cuando se acumulan estas emociones que no trabajamos, van a generar esa necesidad de escape, que es cuando, ¡pum!, sacamos esta parte de los antojos, ¿no? Y pues no es que seas débil, no es que seamos débiles, o sea, me cuento, ¿eh? O sea, porque es algo muy común, es algo muy de humanos, muy de nosotros, ¿no? Y aparte,
con el tipo de sociedad que tenemos ahorita, que ya es de todo rápido, todo lo quiero de ya, porque pues así somos, así cada vez nos exigimos más tener todo ya. Entonces, no es que seamos débiles, son señales simplemente. Entonces el cuerpo te dice, te está gritando, dice cosas que no lo has dicho de manera consciente, pero en el subconsciente todo se queda y ahí está guardado. Ya les había dicho la semana pasada, es una biblioteca que se está ahí guardando y registrando. Está el subconsciente así, en su librito. Ah, sí, perfecto. ¿Estás enojado? Mal trabajado. Y lo guarda. Ch. No, pues ¿sabes qué? Te frustraste, te dijeron de cosas y no les dijiste nada, lo registra, guardado, check. Y ahí lo pone, ¿no? Y ahí tiene tu biblioteca, el subconsciente. Y eso no se va a ir, eso se va a quedar. Acuérdense que ya les decía la semana pasada que todo lo del subconsciente se queda y está muy, muy a la par con esta parte, este tipo de hábitos, ¿no? Que son no tan buenos, que es lo que decíamos de los antojos y los atracones. Y bueno, ¿qué pasa cuando te castigas por comer emocionalmente? Es lo que les hablaba hace ratito del ciclo de la culpa, que es comiste por la emoción, te sentiste mal, luego te castigaste físico, mentalmente, no física. Ese es un tema muy difícil, ahorita no lo vamos a tocar, pero bueno, mentalmente así, ay no, pues tú eres una débil y no te contuviste y bueno, y ya saben, ¿no? Todo lo que te dices se lo cree el subconsciente, entonces tú te lo crees y ya eres la débil, la que no te contuviste, etcétera, etcétera, que también es bueno manejarlo y son temas muy amplios que después vamos a estar analizando. Entonces, ¿qué pasa? Te sientes peor y vuelves a comer. Y de verdad es un ciclo que no termina y que nos hace mucho daño, que a lo mejor llega a algún momento a equilibrarse, pero no siempre. Entonces es cuando empezamos a tener, a lo mejor no es que estemos subiendo tanto de peso, pero sí empezamos a presentar síntomas o enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, otras enfermedades que nos hacen daño como la colitis, la gastritis por comer alimentos que no debemos. Entonces, bueno, este ciclo refuerza el autosabotaje y pues bueno, no es lo que les decía, no es falta de voluntad, simplemente es que emocionalmente no se están comprendiendo, no nos estamos comprendiendo y pues eso nos llega a afectar demasiado. En resumen, pues ya para no entretenernos tanto, bueno, comer emocionalmente, pues no es que sea un problema, el problema es el reto de no saber qué hacer con lo que estás sintiendo. Entonces, empiezas a identificar primero tus emociones. Te das cuenta que no necesitas comer, necesitas primero contenerte, analizarte y comprenderte, escucharte a ti mismo y ya a partir de eso hacer esa expresión, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué emoción tengo? Y entonces ya poder hacer esta parte interesante de conocerse. Así que bueno, eh, ya para terminar, les voy a dejar aquí como historia o en un enlace, les voy a dejar para que se unan a mi comunidad del método Quijesana. Acuérdense, aquí en esta comunidad de Salud con Éxito tenemos el método Quijesana, que es en donde unimos todas estas herramientas naturales, estos hábitos naturales para buscar esa salud natural. O sea, yo no le, como médico, no podemos dejar nuestros tratamientos, nuestras cosas que necesitamos, eso no. Lo que necesitamos es mejorar nuestro estado físico, emocional, mental, espiritual, para que el cuerpo llegue a la sanación. Así que aquí en esta comunidad les voy a estar dando tips, les voy a estar regalando muchos, cosas de valor, o sea, tips de valor. Les voy a estar regalando en PDF varias, cosas que hemos estado sacando de las clases, pero sí quiero que estemos ahí en la comunidad para hacer como que ahí todo el concentrado de todo lo que hemos estado viendo. Y bueno, les voy a dejar el enlace para que se unan al grupo, es un grupo de WhatsApp, para que todo el que esté interesado pues pueda tener de primera mano ahí todo el contenido que hemos estado recopilando a través de todos estos meses. Así que bueno, contáctenme también, síganme en mis redes sociales, estoy como doctora.angie en Instagram y en TikTok y como Angie Gebe en Facebook. Y bueno, pues me dio mucho gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Voy a dejar de compartir. Y bueno, si hay alguna duda, algo que quieran platicar, que me quieran comentar,
Voy a dejar un fragmento aquí en TikTok para que hagamos ahí los comentarios y yo sepa de qué estamos hablando. Y bueno, cualquier cosa también me lo pueden hacer si se unen a la comunidad. Ahí podemos estar platicando también si tienen alguna duda, si tienen algo que me quieran preguntar, pues podemos estar haciendo ahí la contención y podemos estar dando mucho valor en este tipo de interacciones. Así que bueno, pues yo me despido. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Agradezco a todos. Por ahí vi a Ale. Vi a mis sobrinos. Muchas gracias por estar siempre apoyándome, apoyando aquí en mis redes, de verdad, lo aprecio mucho y bueno, pues ojalá que sigan aquí, sigan compartiendo toda esta información de valor que yo sé que en su momento les puede servir a ustedes o a alguien más o a algún familiar. Entonces yo me despido. Muchas gracias por haber estado aquí y bueno, nos estamos viendo el próximo jueves en la segunda parte de la clase. Chau, chau.